¿cómo están? Bueno, bienvenida a este nuevo taller de evaluación del desempeño. Este taller viene hasta ustedes por patrocinio de Editorial Descubriendo. Yo soy la doctora Mayra Castañeda, les doy la más cordial bienvenida. Este material que se está grabando tiene que ver con las modificaciones que se han hecho a este proceso de evaluación del desempeño docente para la permanencia. Hemos esperado durante 2 meses, desde hace ya 2 meses se debieron de haber publicado las guías académicas hasta el momento que ya estamos en agosto, a menos de 30 días de que inicie el proceso de evaluación para todos los convocados, donde se supone que ya se debieron de haber convocado y avisado, desde luego, a todos los que participarán en este proceso de evaluación, tanto de educación básica como de educación media superior en todos los estados. Lo cierto es que todavía están por llegar muchas de estas notificaciones, así que tomando en cuenta los tiempos y las necesidades de este proceso, hemos decidido estar manteniéndolos al tanto de estas modificaciones que van saliendo. Tenemos la experiencia desde 2015, que a lo largo del tiempo, a lo largo de este proceso, desde que se anuncian los lineamientos, desde que se anuncian los perfiles y parámetros, hasta que se aplica ya la evaluación, existen muchas modificaciones. Entonces, sí es importante mantenerse al tanto de qué es lo que va expidiendo la autoridad educativa, sobre todo porque INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, expide algunos lineamientos que, digamos, es como el marco ideal o lo que debería de suceder o lo que debería de ser. Y al final de cuentas, quien tiene la responsabilidad de la aplicación, pues es el Servicio Profesional Docente, que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública. Y ahí vienen muchas variantes y muchos actores, entre ellos la autoridad educativa local, estatal, y también, desde luego, el Ceneval, que es el aplicador ya directo del proceso de evaluación, por lo menos en la etapa 3, y los consultores externos, los servicios externos que contrata el Servicio Profesional Docente para habilitarles la plataforma y que también juega un papel decisivo en este proceso. Bueno, a pesar de que estamos a menos de 30 días, estaremos viendo algunos aspectos de la etapa 1 y de la etapa 2 de este proceso de evaluación. Y como les decía, a pesar de que estamos a menos de 30 días, aún no se cuentan con todas las guías, pero ya han sido expedidas 3 guías. 2 de ellas de educación media superior para técnico docente y para el campo disciplinar de matemáticas. Son 3 las guías, que han sido expedidas para matemáticas y para lenguaje, y para los técnicos docentes, educación media superior, y en educación básica para educación especial. Eso nos da algo de luz. Hemos visto que las guías en general lo único que hacen es copiar y pegar, hacer unas adecuaciones muy mínimas, cambiar el nombre de la disciplina o cambiar el nombre del campo formativo, y ya es todo lo que varía de una guía a otra. Básicamente todo está fundamentado con los documentos que expide INE, y si tienen adecuaciones y tienen rasgos que vamos a estar viendo que son importantes de conocer. Vamos a recapitular un poquito cuál es la diferencia entre el modelo de evaluación del desempeño docente 2015-2017. Esto ya lo vimos en el taller anterior. Sin embargo, es bueno recapitularlo, recordar que en este caso tenemos para 2015 4 etapas, que fueron las que se aplicaron en la primera y en la segunda ocasión. Ya tenemos un grupo que está siendo evaluado por tercera ocasión, que no salieron idóneos en las primeras 2 oportunidades y que en esta ocasión ya se está jugando su puesto docente. No necesariamente será removido del servicio profesional, pero sí del servicio profesional docente, ya no estará frente a grupo. Entonces, si no logra la idoneidad ya en esta tercera oportunidad. Entonces, sí es importante saber
¿Cuáles son estas diferencias? Muchos de los que ya presentaron, son más de 1,700 maestros que están en esta situación a nivel nacional, que realmente están jugando ya su permanencia frente a grupo. Entonces, sí es importante para ellos y también para los que están presentando en segunda y en primera oportunidad, que ya es el tercer grupo de evaluación del desempeño. Recordemos que en 2015 fue obligatorio, 2016 fue voluntario y en esta ocasión vuelve a ser obligatorio. Ya han sido insaculados la mayoría de los participantes en este proceso y tenemos en 2015 4 etapas, que eran el reporte de cumplimiento de responsabilidades profesionales por la autoridad escolar, que era de competencia exclusiva ya sea del director, del supervisor, del jefe de sector, el expediente de evidencias de la enseñanza en la etapa 2 y en la etapa 3 teníamos examen de conocimientos y competencias didácticas basado en casos y para la etapa 4 la planeación didáctica argumentada. En este caso ya en el modelo 2017, que es el que se pondrá en operación en esta ocasión, tenemos 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Es el informe de responsabilidades profesionales, ya no es un reporte, sino es un informe de responsabilidades profesionales por parte de la autoridad escolar, ampliado con la identificación que hace el propio docente de sus fortalezas y espacios de mejora. Ahí vienen algunos cambios que ahorita vamos a estar revisando, qué es lo que se va a evaluar en esta primera etapa, qué nos compete a nosotros, cuántos reactivos son, en qué consisten, vamos a estarlos viendo. Esto se llena en plataforma. Sabemos que aunque INE plantea que se realiza en la escuela, en realidad en muchos casos no sucede así, sino que lo hacemos desde nuestras casas o desde un café internet o desde algún servicio en donde podamos tener acceso a un equipo de computadora y también una conexión más o menos estable, por lo menos, para poder subir este material y para poder contestar estos cuestionarios. ¿Sí? También la segunda etapa, que ya es donde se fusionan la etapa 2 y la etapa 4 del modelo anterior, que son planeación didáctica argumentada y lo que es el expediente de evidencias, ahora se llama proyecto de enseñanza. Esto ha generado mucha confusión, ha generado muchas dudas, desde luego. Vamos a estar viendo algunos aspectos de este proyecto de enseñanza. Vamos a ver también cómo se va a integrar, en qué consiste, que es la planeación didáctica argumentada y el expediente de evidencias, con la aplicación, desde luego, de la planeación didáctica argumentada. Son 3 momentos en los que estaremos realizando nuestro proyecto de enseñanza. Y el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares o disciplinares. Esto depende del nivel en el que se encuentren. Si es educación básica, será de conocimientos pedagógicos y curriculares, y en el caso de educación media superior será curriculares y disciplinares. Entonces tenemos estas nuevas 3 etapas, 2 de ellas se llevan a cabo en plataforma, pero no quiero que se confundan, quiero que les quede bien claro que aunque se llevan a cabo en plataforma, hay una serie de preguntas de control que se aplican durante ya el examen estandarizado en sede. Esto quiere decir que nosotros tenemos que haber hecho nuestro proyecto de enseñanza, haberlo aplicado. También hay una serie de evidencias que se nos solicitan, en donde también el evaluador podrá comprobar que nosotros llevamos a cabo tanto la planeación como la aplicación y la recopilación de evidencia. Entonces, sí es importante que hagan su proyecto de enseñanza. Hay gente que está vendiendo por allá proyectos de enseñanza. La verdad, mi consejo es que no los adquieran. Lo único que van a hacer es perder su dinero porque no les va a servir, no van a sacar una buena evaluación. Recordemos que esta serie de instrumentos se llevaron a cabo, se diseñaron de forma tal que puedan evitar una práctica común en el sistema educativo nacional que fue detectado ya desde hace muchísimos años por el INE, incluso antes de que fuera un organismo autónomo. Esto es la simulación, la compra de planeaciones, la compra de una serie de instrumentos que venden pues tanto algunas editoriales como algunos servicios, incluso algunos maestros de manera independiente, o la copia
o ya saben, recuperar una planeación antigua y maquillarla un poquito. Hay quien ni siquiera hace eso, nada más la fotocopia o hacía. Entonces esto generaba una serie de situaciones bastante negativas en cuanto a las prácticas ya áulicas, y ese tipo de prácticas ha sido lo que ha motivado que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación genere estos instrumentos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a hacer estos instrumentos de manera adecuada para que tengamos un buen resultado en nuestro proceso de evaluación. Si hay algunos formatos por ahí que les pueden ser útiles, si hay formatos que se refieren, por ejemplo, a los diferentes rubros que debemos estar contemplando, a los pasos, a los momentos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que generar la información, los contenidos de esos formatos. Si nosotros compramos un formato lleno, no nos va a servir para nada, porque no habremos aprendido absolutamente nada. Y lo que se nos va a evaluar son nuestras competencias para dar clases frente a grupo, aunque esto queda desde luego bastante sujeto a una serie de apreciaciones y de análisis que no necesariamente quieren decir que sean los mejores instrumentos para ellos. Sin embargo, esa es la intención. Entonces vamos a recordar cuándo va a ser este proceso. Este proceso no inicia con la etapa 1, inicia con la etapa 2, que es el proyecto de enseñanza, que es del 1 de septiembre al 27 de octubre. Cuando nosotros arrancamos ya con nuestra planeación didáctica, la plataforma estará habilitada a partir del 1 de septiembre para que empecemos a subir esta planeación didáctica. Nosotros ya tenemos que haber hecho el diagnóstico de nuestro grupo, ya debemos haber conocido nuestro contexto. Esto también, bueno, para quienes están en la misma escuela, para quienes no han cambiado de adscripción, no será mayor problema. Para quienes están iniciando en una nueva escuela, quizás sea un poco complicado, porque sí tenemos apenas unos 15 días a partir de que empieza el ciclo escolar, para cuando ya tenemos que haber culminado nuestra planeación didáctica. Del 1 de septiembre al 27 de octubre de 2017 será, o sea, de este año desde luego, será esta segunda etapa, que es con la que inicia, y después tendremos el informe de responsabilidades profesionales del 16 al 31 de octubre, es cuando se podrá, es el periodo en el que se puede subir, apenas 15 días para subir este informe de responsabilidades profesionales, que ya no solo es competencia del director, sino también es competencia nuestra, y del 4 al 26 para el examen de conocimientos docentes y curriculares, para educación básica, de conocimientos y habilidades didácticas para los docentes de educación media superior, y de conocimientos científicos y tecnológicos para los técnicos docentes de educación media superior. Vamos a revisar rápidamente este calendario, que ya se los había yo presentado en un taller anterior, pero es importante también volver a verlo. Si nos damos cuenta, es la evaluación del desempeño de educación básica, desempeño tercer grupo y desempeño segunda y tercera oportunidad. Estarán presentando básica y media superior, es desempeño tercer grupo, desempeño segunda y tercera oportunidad, ¿sí? Desempeño tercer grupo se refiere a los que han sido convocados por primera ocasión en este tercer grupo, y el desempeño de segunda y tercera oportunidad los que ya llevan esta es su segunda evaluación o es ya su tercera evaluación, y es tanto para básica como para media superior. Y si se dan cuenta en el calendario, a partir del sábado 4 de noviembre y hasta el 26, todos los días están marcados, no importa si son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿sí? Todos los días de la semana están marcados como susceptibles de ser aplicada esta evaluación. Entonces, cualquiera de estos días pueden ser convocados a la sede para presentar su etapa 3 de esta evaluación del desempeño docente, que es para permanencia. A ver, vamos a ver en la etapa 1, en el informe de responsabilidades profesionales. Como les digo, solo han salido guías, unas muy pocas guías, tanto de educación media superior como de educación básica. Vamos a tomar como referente
educación media superior, ya que es mucho más amplio en este aspecto. ¿Qué se va a estar evaluando? Bueno, áreas como responsabilidades normativas, subáreas como ambientes de aprendizaje. En los indicadores son los indicadores correspondientes a las dimensiones, lo que viene en etapas, viene en perfiles, parámetros e indicadores, en el documento perfiles, parámetros e indicadores expedido por INEE. Y si se dan cuenta, tenemos para este caso, para responsabilidades normativas, indicadores de la dimensión 4 y de la dimensión 5. Algunos, por ejemplo, el 4.2.2 selecciona aspectos de los programas institucionales de acuerdo con el entorno escolar para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos de la dimensión 5, 5.2.1, es solo algún referente, pueden revisarlo con más calma, pueden detener el video y ver esta tabla. Propone en corresponsabilidad con los estudiantes estrategias para su formación académica. O, por ejemplo, explica a los estudiantes, que es el 5.3.4, explica a los estudiantes que requieren algún tipo de atención los mecanismos de canalización e instancias correspondientes. El número de preguntas por esta área serán 23. Para el caso, por ejemplo, de responsabilidades ético-profesionales, que tiene dos subáreas, formación continua y práctica docente, tenemos indicadores que tienen que ver con la dimensión 3 y con la dimensión 5. Si ustedes se dan cuenta, si lo analizan un poco, estos son correspondientes con las competencias docentes que nos propone Felipe Renault, las 10 competencias docentes para el siglo XXI. Entonces, estaremos viendo que, por ejemplo, el número de indicador 3.1.2 propone estrategias de formación continua en colaboración con otros docentes, directivos y personal de apoyo técnico-pedagógico para la mejora de sus funciones. O, por ejemplo, el 5.2.2 participa en acciones colegiadas para la mejora de su práctica docente. ¿Cuántas preguntas serán en esta área? 8. ¿Sí? Para el caso del área de responsabilidades pedagógicas para un ambiente escolar sano e inclusivo, prácticas de convivencia en la comunidad, prácticas de inclusión en la comunidad escolar, serán 7 preguntas en esta área. Y para responsabilidades profesionales para la mejora del trabajo educativo, que tiene, por ejemplo, cumplimiento de la normativa vigente, vinculación con las familias e instituciones, trabajo colaborativo para la mejora escolar, mejora de la práctica profesional docente, estaremos hablando de 23 preguntas. Estas son las áreas que se estarán contemplando. Vamos a recordar un poquito la temporalidad estimada para el desarrollo de la evaluación por los sustentantes. Esto ya lo dio a conocer desde febrero. El INEE tuvo algunas modificaciones. A finales de febrero se modificó. Primero se contemplaban 12 semanas, ahora son 8 semanas. ¿Qué tenemos primero? Bueno, el programa de fortalecimiento y actualización en conocimientos pedagógicos, disciplinarios o curriculares. Desgraciadamente en este caso, a mí me gustaría decir que hay una serie de cursos disponibles y que tendrán el apoyo por parte de su institución educativa, por parte de la Secretaría de Educación de sus estados. Sin embargo, la experiencia es que, ya lo hemos visto para el caso 2015, no existía una oferta realmente importante. En algunos casos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llevó a cabo una serie de cursos en línea que resultaron interesantes para algunos en el caso de fortalecimiento, pero la mayoría de los que obtuvieron mejores resultados, tomaron cursos que fueron propuestos por diferentes instituciones particulares o públicas, pero que no estaban dentro de la oferta ya en sí del servicio profesional docente. En este caso, ¿qué tenemos? Estamos a menos de 30 días de que inicie el proceso y todavía no contamos con la totalidad de las guías académicas. Me reportan algunos de ustedes que me han hecho el favor de contactarme a través del canal de YouTube que tiene Editorial Descubriendo, o directamente en mis redes sociales, en Facebook básicamente, que todavía no existen estos cursos, que ya han ido a preguntar a su institución, a los centros de maestros, a las diferentes instancias, al servicio profesional docente, y no existe esta oferta. Entonces sí es importante empezar este fortalecimiento porque,
si nosotros supiéramos que nos están evaluando nuestra práctica docente, nosotros sabemos cómo llevamos a cabo esta práctica docente en el día a día. Sin embargo, hay una serie de instrumentos que no están tan en concordancia con lo que hacemos cotidianamente. Entonces, sí tenemos que saber en qué consisten, cómo los debemos de estructurar, cómo los debemos de desarrollar. Ya hubieron algunos cambios, de hecho, en las evidencias que se nos estarán solicitando. Ya no es el expediente de evidencias como se estaba planteando en 2015. Entonces, sí es importante conocer esto, sí es importante fortalecer nuestras competencias, empezarnos a preparar si queremos tener un buen resultado en esta evaluación del desempeño. Bueno, ¿cuáles son los 3 momentos de esta formación para la elaboración y desarrollo del proyecto de enseñanza? Bueno, son elaboración del diagnóstico y la secuencia didáctica. Es el primer momento. El segundo momento es la intervención docente ya para el proyecto de enseñanza, implementación de lo planeado y selección de evidencias del trabajo de los alumnos. Y el tercer momento es la elaboración del texto de reflexión y análisis de su práctica. Ya después, todavía durante este proceso de subir evidencia y estar recopilando evidencia, deberán de entregar el informe de responsabilidades y el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares o disciplinares, será ya una vez que se culmine este proyecto de enseñanza, las 8 semanas. Bueno, vamos a revisar la etapa 2, el proyecto de enseñanza. Esta etapa se enfoca en obtener información sobre las prácticas del docente que permita valorar su desempeño y práctica profesional. Para ello integrará un proyecto de enseñanza cuya realización requiere de 8 semanas, el cual consiste en la elaboración de un diagnóstico de grupo, una planeación de su puesta en marcha y un texto de análisis que dé cuenta de la reflexión sobre su práctica. El texto de análisis reflexivo partirá de 3 evidencias realizadas por los alumnos como una muestra del desempeño de su grupo. Durante el desarrollo de dichas acciones pondrá en juego sus conocimientos y habilidades que emplea en la toma de decisiones durante la planeación, intervención y reflexión sobre su práctica. En esta etapa de evaluación se tienen considerados 3 momentos. Momento 1, elaboración del diagnóstico y de la planeación didáctica. Momento 2, intervención docente. Momento 3, elaboración del texto de reflexión y análisis de su práctica. ¿Cuál es la temporalidad y la secuenciación? Esto es importante. Usted tendrá 8 semanas, del 1 de septiembre al 27 de octubre, ya lo habíamos mencionado, para realizar su proyecto de enseñanza y para subir a la plataforma los productos y las evidencias correspondientes a cada uno de los momentos. Si bien puede presentar los productos en el periodo antes señalado, es importante que usted desarrolle los momentos que componen la etapa 2 en el orden correspondiente. Momento 1, momento 2 y momento 3, dado que la plataforma está diseñada para avanzar de forma consecutiva. Esto es importante. Una vez que complete cada uno de los momentos, no podrá realizar cambios y solo podrá realizar consultas sobre lo que registró en cada uno de ellos. Por tal motivo es recomendable que revise detalladamente la información que registre en cada momento. Tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que subimos, cómo lo subimos y revisar antes de guardar cualquier documento, porque una vez que pasemos de un momento al siguiente momento, ya ese momento que guardamos, el momento que ya dimos aceptar, guardar y aceptar, entonces ya no podremos regresar más que para revisar, ya no podemos modificar absolutamente nada. Vamos a revisar un poco de la Guía de Educación Media Superior de Matemáticas. ¿Qué nos dice de este momento? Bueno, identificar los conocimientos y las habilidades que los docentes, ese es el objetivo, que los docentes emplean en la toma de decisiones durante la planeación, intervención y reflexión sobre su práctica. El proyecto de enseñanza tiene las siguientes características. Ojo, es una evaluación de respuesta construida, autoadministrable, que se aplica en línea. Retoma evidencias de las prácticas auténticas del docente. Atiende la especificidad de la disciplina que imparte el docente.
considera el desarrollo de las competencias establecidas en el marco curricular común que corresponda al campo disciplinar, ¿sí? Son competencias que debemos de tener como docentes, desde luego, conocer cuáles son las características del marco curricular común que corresponden al campo disciplinar, en este caso para matemáticas. Y tiene que ser muy importante, esto es muy importante, tienen que ser evidencias de las prácticas auténticas, del momento, de cuando nosotros estamos iniciando el ciclo escolar, cómo planeamos, cómo diagnosticamos, cómo planeamos, cómo aplicamos y cómo recuperamos esa evidencia. Vámonos con el momento 1, la elaboración del diagnóstico y de la secuencia didáctica. La función de este momento es contextualizar la práctica, ser el referente para su análisis y para la justificación de las decisiones que toma el docente. Deberá incluir al menos los siguientes elementos: diagnóstico del grupo y planeación didáctica. Este momento está constituido por esos dos elementos: el diagnóstico de nuestro grupo y la planeación didáctica. ¿Cómo llevamos a cabo el diagnóstico de nuestro grupo? ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Cómo son nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus estilos de aprendizaje? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? ¿Cómo perciben ellos el mundo? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cuál es su contexto interno, que se refiere desde luego al contexto de la institución? ¿Y cuál es el contexto externo, que también los determina en gran medida? Entonces, ¿cuáles son esos ambientes en los que se desarrollan nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Cómo lo aprenden? ¿Cuál es su ritmo de aprendizaje? ¿Cuáles son sus inteligencias? ¿Cómo los hemos diagnosticado? Desde luego, ¿cuál ha sido la metodología? Y ya lo que es la planeación. ¿Por qué decidimos trabajar como decidimos hacerlo en base a ese diagnóstico que llevamos a cabo de nuestro grupo? Esto es importante. El diagnóstico del grupo, la descripción de las características del contexto escolar, familiar y sociocultural que influyen en el desempeño de los estudiantes, ¿sí? Cuando nosotros diagnosticamos, tenemos que tomar en cuenta el contexto escolar, familiar y sociocultural que influye en el desempeño de los estudiantes, que está directamente relacionado con cómo ellos se desempeñan en el aula. También incluye las características del grupo que influyen en el aprendizaje. En el diagnóstico considera incluir el número de hombres y mujeres que lo integran, el rango de edad, los intereses de los estudiantes, los conocimientos previos y las necesidades de aprendizaje en relación con los contenidos de la unidad temática que se abordarán en la planeación, las interacciones que ocurren entre ellos, los estilos de aprendizaje, las actitudes que manifiestan para involucrarse en las actividades didácticas y las necesidades educativas especiales detectadas en ciertos estudiantes. Muchos de los docentes que han consultado el taller Expediente de Vida, proyecto de enseñanza, me han preguntado, bueno, ¿cómo puedo hacer este diagnóstico? ¿Qué elementos? Bueno, ya tenemos los elementos del diagnóstico. Tenemos el número de estudiantes, cómo se desempeñan, cuáles son sus conocimientos previos, cuál es su desempeño académico, cómo el contexto influye en sus propias relaciones, cómo los determina el contexto escolar, familiar y sociocultural. Pero a pesar de esto, siguen con dudas de si será correcta la forma en la que lo están estructurando. Yo les recuerdo que hay un material que es muy interesante. Este material se desarrolló, es un libro interactivo que se desarrolló en Editorial Descubriendo en base a la experiencia que hemos tenido ya de 9 generaciones de diplomados de calidad docente que se han impartido en acción pedagógica de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa. La comisión es un organismo no gubernamental, nos encontramos en varios países y nuestro objetivo básicamente es coadyuvar al crecimiento, al desarrollo de la educación en cada uno de los lugares en donde tenemos acción. Sabemos que los docentes, y esa es nuestra apuesta, son los principales motivadores del cambio, los principales transformadores de nuestra realidad a través de su acción áulica. Y necesitamos fortalecerlos, sabemos que necesitamos fortalecerlos. Nosotros generalmente, de hecho esta división surge a partir de estos procesos de evaluación que se dan en diferentes países, porque nos empiezan a solicitar este apoyo. Miren, nosotros por un lado
estamos totalmente ciertos, y ya hemos hecho varios manifiestos al respecto, en que la evaluación punitiva no es el camino para mejorar la educación en ningún país. Sin embargo, dadas las características y el rango constitucional al que fue elevada la reforma, y que ya hemos visto que efectivamente muchos docentes han sido separados de su cargo sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa, hemos pensado que la mejor estrategia en este momento, por lo menos, es fortalecer a los docentes para que tengan una buena evaluación, para que por lo menos durante 4 años puedan dedicarse a lo realmente importante, que es dar clases. No estarse preocupando por si van a conservar el empleo, por si en el siguiente año tienen que volverse a preparar porque ya va a cambiar el modelo, etc. Entonces diseñamos una serie de diplomados en línea, algunos semipresenciales, ya hemos impartido varios presenciales en diferentes estados, y a partir de esa experiencia de trabajar con todos estos docentes a nivel nacional, es que se generó este material, este libro interactivo que ahorita se encuentra en promoción. Se encontrará en promoción solamente hasta el 19 de agosto, un precio preferencial. Después les voy a decir cuánto cuesta, porque es importante que lo sepan, porque muchos me lo han preguntado también. Es un material muy económico en relación al servicio que se les presta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todos los contenidos del libro. Es un libro bastante sólido, con todos los contenidos que se han ido decantando, que se han ido generando, que se han ido discriminando también en base a lo que hemos visto en la experiencia de la aplicación de los instrumentos del proceso de evaluación, y pueden hacer los ejercicios, pueden o no, desde luego, eso ya queda a criterio de cada quien, pero la idea es que hagan los ejercicios, los envían, y un tutor experto es quien los orienta para modificar, para adecuar, para enriquecer estos ejercicios. Y así van conformando tanto su proyecto de enseñanza, como van fortaleciendo una serie de competencias, de habilidades, de capacidades, y desde luego recordando muchos de los contenidos que requieren para las otras etapas. Entonces tendrán acceso a un simulador, tendrán acceso a cuestionarios en la plataforma, y además tendrán contacto directo con su tutor. Ustedes les envían los ejercicios. Si ustedes tienen dudas, le preguntan al tutor. El tutor les manda también material complementario si él o ella notan que es necesario. Y es un programa muy completo porque ustedes lo llevan a su ritmo. Ustedes lo pueden hacer cuando ustedes quieran. Mandan el material, el tutor les contesta, les hace observaciones desde luego, les da consejos y les manda este material adicional si es que lo requieren. Bueno, de educación vamos a seguirnos con educación básica, educación especial. ¿Qué nos dice el diagnóstico de grupo? Si se dan cuenta, hay muchas similitudes. Por eso nosotros nos hemos basado en estas guías que ya salieron, que sí tienen adecuaciones, hay que mencionarlo, pero que son similares entre sí. Diagnóstico del grupo es la descripción de las características del contexto escolar, familiar, sociocultural de cada niño, niña y adolescente, para identificar aquellos aspectos que influyen en el desempeño escolar, en los aprendizajes de los alumnos, y darles atención. El diagnóstico se integra, entre otros aspectos, con las respuestas de las preguntas que el docente se realiza. ¿Quiénes son los alumnos y alumnas? ¿Cuáles son sus necesidades intelectuales, afectivas y sociales? ¿Cuáles son las barreras, necesidades de educación especial que enfrentan en los contextos escolar, áulico y sociofamiliar? ¿Cuál es la metodología de enseñanza que requiere cada alumno? ¿Qué características tiene el grupo? Si se fijan, la única referencia son a estas barreras, a las necesidades especiales de educación, en base a lo que es ya en sí educación especial. Todo lo demás compete a cualquier otro docente, ya sea de educación física, ya sea un docente frente a grupo en educación primaria, en preescolar, o algún docente de asignatura en educación secundaria. Entonces, tenemos qué características del grupo, características tiene el grupo, quiénes son los alumnos y alumnas, cuáles son sus necesidades intelectuales, afectivas y sociales, cuál es la metodología de enseñanza que requiere cada alumno. Todo esto tiene que ver con el diagnóstico del grupo. Todas estas características que hemos visto hasta el momento del proyecto de enseñanza
tenemos que partir de que iniciamos el 1 de septiembre ya con nuestra planeación didáctica. Ya tenemos que haber llevado a cabo este diagnóstico. Si ustedes tienen dudas de verdad acerca de, cómo hacer el diagnóstico del grupo, qué instrumentos existen, cuáles son, por ejemplo, las inteligencias múltiples, los diferentes canales de percepción, el VAC, por ejemplo, que hay una serie de cuestionarios VAC que son muy interesantes, son instrumentos que se pueden aplicar. Todo ese material lo pueden encontrar en el libro que yo ya les había mencionado, que es el examen de permanencia. Es un libro interactivo, es un concepto muy innovador porque no es solo el libro. Como les repito, el libro trae ejercicios y no se quedan ustedes con los ejercicios como en otros libros que dice uno, bueno, estará bien, no estará bien, cómo lo habré hecho, sino que se los envían al tutor, el tutor los retroalimenta y ustedes ya tienen muchos más elementos para saber cuáles son las áreas que tienen que fortalecer. Y bueno, yo ya les había mencionado que hay una promoción exclusiva. El precio normal de este material es de 1,925 pesos. Pero ahorita está en promoción de 1,325. Si ustedes toman en cuenta que en realidad es como un curso en el que ustedes pueden entrar, pueden hacer los cuestionarios, pueden hacer los simuladores, va a haber alguien designado para que trabaje directamente con ustedes, van a poder mandar todos los ejercicios, que sí es un buen número de ejercicios que viene en el libro, y van a tener además materiales complementarios. Se les va a estar actualizando, obviamente, porque sabemos que es un aspecto importante, porque este proceso de evaluación ya lo hemos visto, así transcurre. Un día nos dicen una cosa, al otro día nos dicen otra cosa, y hay tanta información tan confusa que bueno, sí es importante tener una guía en este aspecto. Ustedes van a tener esta guía, este acompañamiento, y desde luego tiene un precio ínfimo comparado con cualquier curso, con cualquier diplomado que ustedes puedan, en el que ustedes se puedan registrar, ¿sí? Es una promoción por tiempo limitado, cuesta 1,325 pesos. Tienen este libro interactivo, incluye ejercicios, tutoría, cuestionarios y simulador. También me han preguntado cuál es el procedimiento de compra. Bueno, ustedes depositan en Scotiabank, ahí vienen los datos, en Banamex, en Oxxo, en Seven. También pueden hacerlo a través de PayPal, pueden solicitar un requerimiento y entonces ya envían el comprobante de pago a editorial.descubriendo@gmail.com y ya reciben por correo los libros y las claves de acceso, el libro y las claves de acceso, así como la bibliografía de regalo. Recuerda dar tu código promocional. Si tienen algún código promocional, en este caso no tenemos promociones, pero la promoción es este precio de 1,325 y van a ustedes poder adquirirlo en cualquier momento de aquí a que culmine esta promoción en ese precio. Ya después costará 1,925 pesos, que de todas formas, si ustedes se ponen a considerar que tiene estas características, es un precio, la verdad, muy accesible. A veces nos gastamos mucho más en cualquier otra cosa, y esto, recordemos, a mí sí me preocupa bastante el hecho de que en esta ocasión hay más de 1,700 docentes que ya están en su última oportunidad para conservar su puesto frente a grupo. No sabemos bien a bien qué va a suceder, no sabemos a dónde los van a trasladar dentro del mismo servicio público, si puede ser que los trasladen dentro de la misma secretaría o cumplan funciones ya en otro tipo de dependencias o de secretarías que no tengan nada que ver, desde luego, con la docencia. Pues serán calificados, si en esta ocasión no obtienen el nivel de idoneidad, entonces serán considerados no aptos para estar frente a grupo. Y eso, desde luego, pues no tiene mucho que ver con la realidad, ¿verdad? Desgraciadamente. Sabemos que muchos de los docentes, y eso es una constante, los que tienen menos tiempo para capacitarse en este tipo de procesos son los que están más comprometidos con su práctica áulica, los que preparan de manera más sólida a sus estudiantes en muchos casos. Claro que existen casos en los que, hay docentes que efectivamente no se encuentran aptos para estar frente a grupo. Eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. Gente que no tiene vocación ni tiene interés
yo me he topado en alguna ocasión con alguno que cuando les pregunté a un grupo en el que estaba trabajando que por qué habían decidido ser docentes, me contestó que porque su papá le había dicho que se trataba de llegar, pasar lista y leer el periódico. Entonces, y eso hacía desde hacía 20 años, ¿no? Entonces sí existen esos docentes, definitivamente sí existen, o sí han existido en el servicio profesional, pero yo creo que son muchos más los docentes comprometidos. Yo estoy segura que independientemente de cualquier cosa, quienes están viendo este video están preocupados por prepararse. Vamos a tener otros videos, otros talleres donde ya vamos a profundizar en otros aspectos. Vamos a ver el momento 2 y el momento 3, pero espero nos sigan Editorial Descubriendo, que es quien tiene este canal. Y les estaré actualizando la información acerca de lo que sucede, cuáles son las características de las evidencias que ahora están pidiendo, ya son diferentes, lo tendremos en un próximo taller. Y bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan prestado sus oídos. Espero nos veamos por aquí muy pronto. Les deseo que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Les mando un mundo de abrazos. Gracias.